Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Éxtasis, LSD y 2CB son las drogas más consumidas en Colombia por quienes el estudio Échele Cabeza, cuando se den la cabeza, considera una nueva generación de consumidores de sustancias alucinógenas en el país. El estudio fue presentado por la Corporación Acción Técnica Social, que analizó el consumo de 2.868 sustancias psicoactivas y concluyó que el país tiene una nueva generación que prefiere consumir drogas sintéticas. No obstante, la marihuana sigue siendo la más utilizada, pero el éxtasis, LSD, los cristales y el 2CB desplazaron el consumo de cocaína. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La ex senadora Aida Merlano declaró este martes ante la Corte Suprema de Justicia que la campaña presidencial de Iván Duque recibió 6.000 millones de pesos. Durante una audiencia ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia en un proceso por violación de topes electorales, la condenada ex senadora Merlano aseguró que la campaña presidencial de Iván Duque Márquez recibió esos 6.000 millones de pesos de Julio Gerlain. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Insólito caso de un millonario robo perpetrado por presuntos policías en el sur de Bogotá. 12 hombres con uniformes de la policía y con vehículos al parecer de la institución robaron a un comerciante cuando iba a entrar a su casa en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá. Dentro de la vivienda, sus familiares fueron amordazados mientras los ladrones se llevaban dinero y objetos de valor. La policía se pronunció, no descartó que en efecto los miembros que protagonizaron este robo fueran de la fuerza pública. Por ahora no hay capturas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia lanza feroz asalto final contra Mariupol, la asediada ciudad del sur de Ucrania. Un centenar de evacuados de Mariupol revela la odisea para salir de la destruida ciudad. Servicios de inteligencia afirman que Putin declararía la guerra total a Ucrania en los próximos días. El Papa Francisco advierte que el 9 de mayo sería una fecha clave en la que Putin podría declarar la victoria. Unión Europea denuncia que Rusia ha declarado a los periodistas en Ucrania objetivo militar. Canciller ruso arremete contra Israel. Corte Suprema de Estados Unidos anularía el derecho al aborto. Estallan protestas antifallo contra el aborto en Estados Unidos. Presidente Biden dice que el aborto es un derecho fundamental de la mujer y rechaza borrador de ponencia de la Corte que lo anularía. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Las fuerzas rusas iniciaron su feroz asalto final contra la asediada ciudad de Mariupol en el sur de Ucrania. Lanzaron un potente ataque contra la resistencia ucraniana refugiada en la planta siderúrgica de Azovstal. Rusia lanzó un potente ataque con el apoyo de tanques y de infantería contra la planta siderúrgica de Azovstal, último foco de resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol, tras un alto al fuego que permitió la evacuación de un centenar de civiles. Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу «Азовсталь» за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе для того, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу, та безпечного їх доставлення в Запоріжжя та на підконтрольну Україні території. Маріуполь – це Україна. El subcomandante del batallón Azov agregó que como resultado de la acción criminal, 2 personas resultaron muertas y otras 10 heridas. Сьогодні, 3 травня, цілу ніч по території заводу «Азовсталь» працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія, скидалися надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цих злочинних дій загинуло 2 цивільних жінок.
Близько 10 цивільних отримали поранення різного ступеня. A lo largo de los 2 meses de guerra, la resistencia ucraniana ha tenido muchos rostros y uno de ellos es el de los militares ucranianos resguardados en la planta de acero, quienes se han rehusado a salir de allí y a rendirse ante los rusos, incluso cuando estos últimos emitieron varios ultimátums. La ONU anunció este martes la evacuación exitosa de 101 civiles que llevaban semanas atrapados en el complejo industrial ucraniano de Azovstal en la asediada Mariupol. Pero la evacuación solo fue el inicio de la odisea de 226 kilómetros y 21 controles de las tropas rusas. En el día 69 de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de la antigua República Soviética anunció la reanudación de las evacuaciones de civiles que estaban atrapados en la devastada ciudad de Mariupol. Esto con la ayuda de la ONU y la Cruz Roja, gracias a un acuerdo con Rusia para permitir la salida del último reducto ucraniano de la planta siderúrgica de Azovstal, donde soldados y civiles aguantan refugiados en un laberinto de túneles subterráneos. De hecho, el primer convoy organizado por las Naciones Unidas que pudo superar el campo de batalla desde el inicio de la invasión, sacó a salvo a 101 civiles que lograron escapar de la acería pese a la resistencia política de Vladimir Putin, que dificultó la movilidad del convoy humanitario que demoró más de un día para recorrer un camino de 226 kilómetros, gracias a los 21 retenes que instalaron los rusos, que bloquearon durante horas a los evacuados, quienes vivieron una odisea para llegar a la ciudad refugio de Zaporilla. Los civiles rescatados pasaron más de 60 días sin comida, agua y asistencia médica entre los escombros de la ciudad de Mariupol, donde aún hay centenares de personas atrapadas. Aunque ni los organismos humanitarios ni Ucrania tendrán la posibilidad de llevar a cabo un operativo semejante, ya que no hay otro programado. Para llevar adelante un esfuerzo parecido, que duró 5 días, hay que comenzar una nueva gestión con los rusos desde cero, algo difícil tras el inicio de la ofensiva definitiva contra la acería de Azovstal, último reducto de la resistencia en Mariupol. El presidente ruso Vladimir Putin podría declarar formalmente la guerra a Ucrania, lo que le permitiría al mandatario la plena movilización de las fuerzas de reserva de Rusia ante los fracasos y débiles avances de su actual invasión a ese país. Tras más de 2 meses de guerra, los países occidentales y Ucrania temen que Rusia aproveche la conmemoración de su victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial para declarar oficialmente la guerra en territorio ucraniano. Tanto funcionarios de inteligencia estadounidenses como occidentales creen que Vladimir Putin explotará el significado simbólico y el valor propagandístico de este día celebrado desde 1945 para anunciar un logro militar, una importante escalada de las hostilidades o ambas cosas. De hecho, la inteligencia del Reino Unido advirtió que Putin podría utilizar el desfile del 9 de mayo para anunciar la movilización masiva de sus reservas para una última ofensiva en Ucrania. Londres indicó que ante la falta de victorias y miles de bajas en el frente de batalla, el mandatario haría una convocatoria para una movilización masiva de reservistas. Mientras Ucrania advirtió de un posible intento de integración en Rusia de la región separatista del Donbass. Hasta la fecha, Putin ha insistido en referirse al brutal conflicto en Ucrania como una operación militar especial, prohibiendo de hecho palabras como invasión y guerra. Y cambiar su denominación no solo podría reforzar el apoyo público a la guerra, sino que también permitiría a Putin movilizar las fuerzas de reserva y reclutar a los soldados que Rusia necesita desesperadamente en medio de una creciente escasez de personal, cuando al menos 10.000 tropas del Kremlin han muerto durante la ofensiva. Justamente el Papa Francisco reveló que el primer ministro de Hungría le dijo que el presidente ruso Vladimir Putin planea poner fin a la guerra el 9 de mayo, justamente durante la conmemoración del Día de la Victoria. El sumo pontífice también aseguró que está dispuesto a reunirse con Putin, aunque este no ha respondido a la invitación del Vaticano. Durante una entrevista para el diario Corriere della Sera, el Papa Francisco pidió viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin con el único objetivo de pedirle que detenga la guerra en Ucrania. Y aunque Francisco se ha conversado con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, aún no lo ha podido hacer con Putin, de quien recibió una última llamada en diciembre por su cumpleaños. De hecho, pese a que cuando apenas se habían cumplido 20 días de guerra, el Papa envió al presidente ruso un mensaje informándole su disposición de ir a Moscú, este sigue sin respuesta pese a la insistencia del Vaticano. Para el sumo pontífice, Putin no puede y no quiere tener esta reunión y por el momento aseguró que no irá a Ucrania, advirtiendo que primero debe ir a Moscú a reunirse con Putin. Durante esa misma conversación, Francisco también afirmó que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, le contó que el presidente Putin planea poner fin a la invasión a Ucrania el 9 de mayo, el día de la victoria de Rusia, en el que se espera que suceda lo contrario.
El presidente ruso Vladimir Putin impuso nuevas sanciones en represalia contra Occidente. El Kremlin continúa tomando medidas para blindarse ante el cerco económico y financiero que le ha impuesto Occidente por su invasión al vecino país de Ucrania. El mandatario Vladimir Putin firmó este decreto en el que anunció medidas de represalia en respuesta a las acciones inamistosas de estados extranjeros y organizaciones internacionales. Según el decreto, Rusia prohibirá la exportación de productos y materias primas a las personas y entidades que sean objeto de las sanciones. Asimismo, también se prohíben las transacciones con personas y empresas extranjeras afectadas por las sanciones de represalia y permite a las contrapartes rusas no cumplir sus obligaciones con ellas, incluidas las de contratos de comercio exterior. La prohibición abarca desde organismos del Estado de cualquier nivel, empresas e incluso hasta personas físicas que se encuentren bajo la jurisdicción de Rusia. Sin embargo, el documento no proporciona ningún detalle sobre qué personas o entidades pueden verse afectadas por las medidas. En ese contexto, el gobierno ruso tiene 10 días para elaborar las listas. El documento entra en vigor desde el momento de su publicación y tendrá vigencia hasta la cancelación de las medidas económicas especiales. La Unión Europea denunció que las fuerzas rusas tienen como objetivo militar a los periodistas que se encuentran cubriendo su brutal invasión de Ucrania, así como a responsables de la sociedad civil. Hasta el momento han perdido la vida 10 trabajadores de los medios de comunicación ucranianos e internacionales, mientras que decenas han resultado heridos. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, desató la labor de los valientes periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos y blogueros que arriesgan sus vidas para informar sobre la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Borrell también denunció que las fuerzas rusas están tomando como objetivo militar a periodistas, así como responsables de la sociedad civil, asegurando que estos están siendo detenidos y secuestrados por el ejército ruso que quiere evitar que el mundo se entere de la verdad. Hasta el momento han perdido la vida 10 trabajadores de los medios de comunicación ucranianos e internacionales, mientras que decenas han resultado heridos. El alto funcionario europeo instó encarecidamente a Rusia a poner fin inmediatamente a estos ataques y prácticas y dejó claro que la seguridad de los periodistas es una prioridad del bloque comunitario que está proporcionando ayuda de emergencia a los medios de comunicación y a sus trabajadores que cubren la guerra en Ucrania, incluyendo apoyo psicológico, cascos y otros equipos de protección, así como la financiación para cubrir sus salarios. El primer ministro británico Boris Johnson anunció ante el Parlamento de Ucrania un paquete de ayuda de $375 millones debido a la invasión rusa. En su discurso, Johnson aseguró que Ucrania derrotará a Rusia y que volverá a ser un país libre. Agregó que las armas no pueden reprimir a una nación que lucha por su independencia. Para el premier, la resistencia ucraniana ha hecho estallar el mito de la invencibilidad de Vladimir Putin y dijo que por eso esa resistencia será recordada por las siguientes generaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, arremetió contra Israel y lo acusó de apoyar el régimen neonazi en Ucrania. Luego de las críticas desatadas por decir que Adolf Hitler tenía orígenes judíos, el canciller ruso se reafirmó en sus declaraciones de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que es judío, podría ser un elemento neonazi y acusó a Israel de apoyarlos, intensificando así la disputa. El canciller israelí Yair Lapid arremetió contra Lavrov diciendo que su afirmación era una falsedad imperdonable que degradaba los horrores del holocausto nazi. Por su parte, Rusia salió a decir que los comentarios de Lapid eran antihistóricos y explican en gran medida por qué el actual gobierno israelí apoya el régimen neonazi de Kiev. En respuesta, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, condenó las declaraciones y pidió se pare inmediatamente de usar el holocausto como arma política. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la autenticidad de un borrador de ponencia que fue filtrado por el portal de noticias Político, en el que se plantea el fin del aborto como derecho constitucional en ese país. Aunque la máxima instancia judicial estadounidense asegura que el documento no es la decisión final de la Corte, la mayoría conservadora del Supremo ya habría acordado revocar el derecho al aborto en esa nación norteamericana. Durante 49 años, el aborto ha sido legal en Estados Unidos por el proceso legal lanzado por la texana Norma McCorvey bajo el seudónimo de Jane Roe contra el fiscal de distrito Henry Wade en 1969.
Y tras 4 años de batalla legal, el caso llegó al Supremo, que en 1973 declaró que el aborto se ajusta a la Constitución y además estableció plazos extremadamente amplios para llevarlo a cabo, considerando que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de una mujer sobre su embarazo. Pero después de medio siglo, el Supremo de Estados Unidos se ha decidido anular el derecho que se consagró en la histórica sentencia del caso Roe contra Wade, según reveló un borrador inicial que se conoció tras una filtración de información que carece de precedentes en el máximo tribunal. El documento de 98 páginas lo firma el juez Samuel Alito y refleja una opinión predominante de 5 de los 9 magistrados que integran la Corte, según un voto privado emitido en febrero, en el que la mayoría conservadora del Supremo considera que merece ser tumbado el precedente sentado por la sentencia en 1973, asegurando que estaba terriblemente equivocada desde el principio y su motivación fue excepcionalmente endeble. Mientras la inédita filtración del documento de la Corte Suprema ha provocado una gran conmoción debido a que suele mantener en secreto sus deliberaciones internas y las filtraciones son muy poco habituales. Y aunque la máxima instancia judicial estadounidense confirmó la autenticidad del borrador filtrado, este no representa la decisión final de la Corte, que también ordenó una investigación para descubrir quién reveló la información, asegurando que es una traición que pretende socavar la integridad de las operaciones del máximo tribunal, que tiene previsto emitir un fallo sobre el caso a finales de junio o de los primeros días de julio, antes de que expire su periodo de sesiones, y su decisión podría llevar a implementar prohibiciones a la interrupción del embarazo en aproximadamente la mitad de los estados. De inmediato estallaron fuertes protestas a las afueras de la Corte Suprema de Estados Unidos por el borrador, que anularía el derecho al aborto. Mientras la mayoría de los países del mundo occidental están dando pasos para flexibilizar y hasta despenalizar el aborto en sus naciones, en Estados Unidos se desató la polémica después de que se filtrara un borrador en el cual dice que este derecho que tienen las personas desde 1973 sería suprimido, desatando una ola de protestas. Decenas de manifestantes defensores del derecho al aborto se reunieron en la Corte Suprema en Washington cantando arengas como "el aborto es atención médica" y "mi cuerpo, mi elección". La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que el Estado continuará brindando atención reproductiva, incluidos abortos, si la Corte Suprema lo anula. My promise is that here in the state of New York, we will not stand idly by. Anyone who needs care, we welcome you with open arms. And remember that we legalized abortion here in the state of New York 3 years before Roe v. Wade. We are there for women in need at the time, and we'll be there for them now. Because we believe that access to reproductive health is a human right. And my administration will do whatever it can to protect that right. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tachó el proyecto de abominación y prometió que si el fallo se mantiene, el Senado votará una legislación para defender el acceso a las mujeres al aborto. If we had to pick a word that our caucus feels, it's infuriated. Infuriated by the alleged decision, infuriated by the lies these justices told us when they said they'd respect precedent, infuriated by our Republican colleagues who don't tell the truth. Se espera que con el avanzar de las horas se presenten más concentraciones de organizaciones feministas y proaborto en los Estados Unidos, mientras que los grupos en contra de este también han anunciado que harán distintos plantones para celebrar lo que sería la decisión. El presidente Joe Biden reaccionó al contenido del filtrado borrador de la Corte Suprema que tumbaría el fallo del icónico caso conocido como Roe versus Wade de 1973. Biden dijo que el aborto es un derecho fundamental de la mujer. Luego de que se publicara un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía el histórico fallo de Roe versus Wade sobre el aborto, el presidente estadounidense Joe Biden se declaró preocupado y destacó que el derecho a elegir de las mujeres es fundamental. Well, you know, if this decision holds, it's really quite a radical decision. And again, the underlying premise, and again, I've not had a chance to thoroughly go into the report, the decision. But it basically says all the decisions related to your private life, who you marry, whether or not you decide to conceive a child or not, whether or not you can have an abortion, a range of other decisions, whether or not how you raise your child. What does this do? And does this mean that in Florida they can decide they're going to pass a law
saying that same-sex marriage is not permissible. It's against the law in Florida. So there's it's a fundamental shift in American jurisprudence. El mandatario resaltó que Roe ha sido la ley en Estados Unidos durante casi 50 años y la equidad básica y la estabilidad de la ley exigen que no sea anulada. Hoy se dio inicio a las primarias de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, en las que está en juego el control del Congreso de ese país. Comenzaron en el estado de Ohio, donde se pondrá a prueba la influencia del exmandatario Donald Trump en el actual Partido Republicano. Estados Unidos entra esta semana en un nuevo año electoral que prepara a los votantes para la segunda cita más importante del calendario electoral, después de las presidenciales que se celebran cada 4 años. Comenzaron las primarias para las llamadas elecciones de medio mandato, que modifican los 435 asientos de la Cámara de Representantes y una tercera parte de los 100 escaños que tiene el Senado. La primera cita en la agenda está en el estado de Ohio, y los republicanos que lideran la lista para el Senado son George Mandel, que está obsesionado con la inmigración y opina que los verdaderos racistas son los activistas de Black Lives Matter, y un exmarín de nombre J.D. Vance, quien cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump. El ganador se mediría probablemente con Tim Ryan, diputado demócrata con una vasta experiencia en la Cámara de Representantes, quien confía en su victoria. Las primarias servirán como la evidencia más esclarecedora hasta la fecha de la influencia de Trump sobre el Partido Republicano más de un año después de abandonar la Casa Blanca bajo la nube de 2 juicios políticos y la insurrección del 6 de enero. Esos comicios se realizarán el 8 de noviembre, pero el sistema de votación de este país, que se basa en el formato de colegios electorales y estados, hace que desde ya se estén moviendo las campañas para perfilar quiénes serán los candidatos que competirán por una silla en el Congreso en el 11º mes del año. Estados Unidos le reiteró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington instó a retomar las conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que es el mejor camino para el retorno a la democracia en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conversó con el líder opositor Juan Guaidó para reiterar el apoyo de Washington al pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la libertad, la democracia y la prosperidad de su país. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la Casa Blanca sigue comprometida con el éxito de las negociaciones lideradas por Venezuela como el mejor camino para un retorno pacífico a la democracia, instando a Guaidó a retomar los acercamientos con Nicolás Maduro pese al fracaso en agosto del año pasado. La llamada de Blinken se produjo justo después de que Washington descartó invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, al considerar que no respetan la democracia. El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos inició su reunión de 2 días en la que se espera que se anuncie un aumento en las tasas, posiblemente el más alto en 20 años, en un intento por frenar la desbordada inflación. Una semana después de conocerse que la economía de Estados Unidos experimentó en el primer trimestre la primera contracción desde el inicio de la pandemia, la reunión de 2 días del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal acapara todas las miradas, debido a que el mercado espera que el Banco Central estadounidense anuncie un alza de la tasa de referencia en 50 puntos básicos, la primera de esta magnitud desde mayo de 2000. Además, es el segundo aumento después del punto de inflexión que supuso la de 25 puntos básicos de marzo, cuando la Fed subió sus tasas por primera vez desde 2018, mientras que se esperan subidas sucesivas este año y el próximo. Esto en medio de la fuerte presión que significa una inflación desbordada, y de hecho, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sostuvo que es absolutamente esencial restablecer la estabilidad de precios y subir rápidamente las tasas. Por primera vez en un siglo, el partido norirlandés Sinn Féin parte como favorito en las elecciones y busca lo que sería una histórica victoria. Irlanda del Norte celebra este 5 de mayo unas elecciones autonómicas que pueden dar como ganador por primera vez en sus 100 años de historia al partido nacionalista Sinn Féin, liderado por mujeres, mientras el unionismo pro-británico se debilita por su defensa del Brexit y el avance de fuerzas alternativas. Poco más de 1,2 millones de personas están llamadas este jueves a las urnas, convocadas en un momento clave para la provincia británica dividida por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según las últimas encuestas, el Sinn Féin obtendría en torno al 26% de los votos, por delante del todavía mayoritario Partido Democrático Unionista, al que otorgan el 19%.
El cambio es altamente simbólico porque sería la primera vez que un dirigente nacionalista, en este caso Michelle O'Neill, encabeza el Ejecutivo, pero también porque cobrará protagonismo el debate sobre la convocatoria del llamado referéndum fronterizo para abordar la cuestión de la unificación del norte y sur de la isla. En Estados Unidos, un insólito caso se presentó en el estado de Alabama tras confirmarse que una guardiana de una penitenciaría se escapó con un preso extremadamente peligroso. Vicky White, una veterana agente de 56 años y subdirectora correccional del condado de Lauderdale, en Alabama, tiró al traste su historial intachable en su último día de trabajo cuando se jubilaba después de 17 años de servicio. La oficial mantenía una relación especial con Cassie White, un preso de 38 años y considerado extremadamente peligroso, según revelaron las autoridades, que confirmaron que la mujer le ayudó a escapar del penal al hombre condenado por asesinato. Vicky White había vendido su casa hace un mes aproximadamente y antes de dejar la prisión aseguró que acompañaba a Cassie White a la corte para una supuesta evaluación psicológica, pese a que esta no era acompañada por otro oficial. La mujer es ahora acusada de permitir o facilitar una fuga en primer grado, mientras las autoridades realizan una frenética búsqueda del convicto, que ha sido considerado como armado y peligroso. Los incendios forestales en Nuevo México, que se están propagando rápidamente, han obligado a miles de personas a evacuar sus casas. La conflagración ha destruido más de 49,000 hectáreas, un área similar a la mitad de la ciudad de Nueva York, arrasando asentamientos y viviendas en las montañas boscosas. Esta conflagración ha sido la más destructiva de los últimos años. En China, un gran susto vivieron algunos médicos de Shanghái cuando un anciano que había sido dado por muerto despertó minutos antes de ser incinerado. Un anciano fue declarado muerto por error y en el camino en el coche fúnebre sorprendió a los trabajadores de la morgue de Shanghái. En el video se observa cuando uno de los médicos se sorprende y empieza a gritar: "¡Está vivo!". El hombre se encontraba dentro de una bolsa de cadáveres de camino a ser incinerado. Medios del país asiático aseguraron que el hogar geriátrico y las autoridades médicas se disculparon por el hecho. El anciano se encuentra estabilizado y en recuperación, pero aún no se conoce si está contagiado por COVID-19. La joyería Christie's en Suiza subastará una piedra preciosa de 228 quilates conocida como The Rock, el diamante blanco más grande en la historia. El precio de venta de la impresionante gema en forma de lágrima podría llegar a alcanzar los $30 millones. El diamante blanco fue extraído y pulido en Sudáfrica hace más de 2 décadas y tiene el tamaño aproximado de un huevo de gallina. El Papa Francisco sufre una rotura de ligamentos en su rodilla derecha y será sometido a un tratamiento. El sumo pontífice declaró que desde hace mucho tiempo padece esta lesión que le impide caminar con normalidad, pero aseguró que tratará esta dolencia con infiltraciones. El Papa Francisco se ha disculpado públicamente en reiteradas ocasiones por permanecer sentado durante sus intervenciones, pero son las recomendaciones de sus médicos. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Diego Gómez. Él es el presidente del Congreso de la República. ¿Por qué? Varios temas. Primero, la reforma al sistema de aforados, que según la Corte Constitucional terminará para ser juzgados por el sistema ordinario en el que se juzga a todos los colombianos. ¿A usted qué le parece esa decisión, presidente del Congreso, doctor Gómez? Yamir, muy buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes y a usted y a su equipo de trabajo. Pues mire, yo creo que es una decisión en la que cada vez el Congreso y la Corte han ido avanzando. Anteriormente, en el sistema de aforados era un sistema de única instancia. Logramos en una reforma anterior que se estableciera la doble instancia y a la vez una sala de instrucción dentro de la Corte Suprema de Justicia, lo cual claramente ampliaba las garantías como las que tiene cualquier ciudadano de a pie. Hoy este tema de que ya el sistema no sea el sistema inquisitivo, sino que sea el sistema penal acusatorio, permite que tanto el juez como la parte, es decir, quien está siendo investigado y va a empezar a recibir una serie de situaciones dentro del proceso penal, tenga la misma condición
para que sean exactamente los jueces los que terminen dirimiendo esta situación. Es un sistema en el que se privilegia la prueba, se genera muchísimo mayor equilibrio dentro del proceso penal y, por supuesto, se busca siempre que haya mejores garantías, debido proceso y mejores condiciones para que cuando la persona sea juzgada y sancionada, pues tenga todas las garantías y los derechos procesales y derechos constitucionales. Pero mire, doctor Gómez, el fallo no afecta a los parlamentarios en el sentido de que si van a ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, al aplicarse el sistema inquisitivo, ellos pueden perfectamente renunciar al Congreso y pasar de la Corte que los está juzgando a la Fiscalía, como ocurrió con el presidente Uribe cuando era senador, que renunció para que no lo juzgara la Corte, sino la Fiscalía. Así es, esta es una posibilidad que le dan al procesado, que le da el sistema, se lo permitiría al procesado. En el caso nuestro, yo creo perfectamente en el sistema de justicia, creo que en alguna época hubo un desbalance constitucional en el país y hubo algún choque de trenes, pero hoy siento que cada vez más la justicia tiene una gran credibilidad y entiendo que la división de poderes nos permite llegar a una instancia como esta, como tener un sistema penal acusatorio que, repito, le brindaría más garantías para tener mayor control de la prueba, mayor control de las medidas cautelares o de las medidas preventivas que se toman, en este caso como la detención de la persona, y obviamente mayores oportunidades para que el congresista o el aforado se pueda defender a lo largo del proceso que se surte a través de audiencias públicas permanentemente para ir haciendo controles al proceso de manera permanente. Pero a ver, no le entiendo, doctor Gómez, en ese sentido. Al pasar del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio, ¿no pierden prácticamente el fuero como parlamentarios? No, no necesariamente, porque se sigue manteniendo el proceso en la Corte Suprema. Lo que hay que hacer es que definir con ellos si este sistema inquisitivo se hará en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema o si van a crear una instancia que podría ser esa comisión instructora de la Corte Suprema quien se encargue de hacer la instrucción del proceso, garantizando que siempre el juez natural de los aforados esté en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, tal como sucede con el caso de los magistrados, que están en cabeza, la instrucción en cabeza de la Comisión de Acusaciones y el juzgamiento en la Comisión del Senado de la República, que permite, cuando son acusados, pasar el proceso a la Corte Suprema. Pero entonces la sala de la Corte tendría que dividirse la mitad de sus magistrados como fiscales y la otra mitad como jueces, ¿o cómo? Es correcto, deberían existir las funciones de fiscal o sala de instrucción, que hoy ya la tiene la Corte Suprema de Justicia. Tendría que existir también la figura de una sala especial de garantías al interior de la Corte Suprema, que es la que garantice los derechos fundamentales como juez de garantías al procesado, y luego la sala de juzgamiento, que es la que tendría que definir en primera y segunda instancia qué decisión se toma frente a esa persona, frente a ese imputado. Otro tema, doctor Gómez. ¿Es seguro que mañana sale el fallo de la Corte Constitucional y por unanimidad que tumba el famoso, la ley MICOP que ustedes introdujeron para autorizar los contratos en época preelectoral, la famosa ley de garantías que reformaron y que luego metieron como MICO en el presupuesto? Ahí tenemos que revisar cuál es el fallo, si tiene que ver con su trámite, porque se trataba de una ley estatutaria que iba a ser modificada con el trámite de estatutaria dentro de una ley ordinaria, o si el fallo es de fondo, si es por algún requisito o si es por una sustitución de la Constitución en alguno de los casos. Porque en el principio, este artículo que buscaba ampliar los convenios o la firma de convenios durante la ley de garantías entre las entidades territoriales y el orden nacional únicamente, pues lo que buscaba era mantener el ritmo de crecimiento económico que se obtuvo el año anterior y obviamente la reactivación económica en época de pospandemia. No, pero es que entendemos, doctor Gómez, que la Corte tumba los contratos, los detiene, que alcanzaron a firmarse
por una cantidad de dinero por ser época preelectoral, lo que antes no se podía hacer y que ahora se hizo y que se declara inconstitucional. Así es, declarado inconstitucional, lo que hace la Corte es que a partir del momento en que se expide ese fallo, se suspende la firma de nuevos convenios con esas entidades, pero los que ya se firmaron por la presunción de legalidad pueden continuar en su ejecución, que es un poco lo que le decía hace un momento. El espíritu de ese artículo tenía que ver con la reactivación económica, con la época de pandemia que enfrentaron los actuales gobernantes y con el índice de crecimiento económico del país el año anterior. Ah, pero entonces el fallo no tumba los convenios que alcanzaron a firmarse o a ejecutarse. No, señor, el fallo es correcto. No, el fallo lo que hace es que a partir del momento que se declara inconstitucional, ya no se puede firmar ningún otro convenio porque entra en vigencia la ley que fue derogada o reformada a través de este artículo, que fue lo que se hizo en la ley del presupuesto. Mejor dicho, canto a la bandera. No necesariamente. Falta un mes para las elecciones. Sí, pero los que ya se firmaron, eso ya, pues, cumplieron el objetivo, ¿no es cierto? Ya los que están firmados y están en proceso de ejecución continúan su trámite legal de acuerdo a la publicación, a la celebración de los mismos convenios y obviamente al aporte de las pólizas y cumplimiento de los requisitos en cada una de esas entidades. A ver, doctor Gómez, usted no aspiró a ser elegido senador, porque pues en general todo el mundo dice que usted va a aspirar a la gobernación de Antioquia y no quería pues impedirse. ¿Eso cómo va? Pues mire, Yamid, en este momento estamos terminando la gestión hasta el próximo 19 de julio al frente de la presidencia del Congreso, una experiencia muy positiva en un año electoral con una campaña tensa, una campaña, como todos han visto, llena de noticias falsas, llena de ataques de unos candidatos a los otros. Hoy lo que queremos es poder terminar esa gestión hasta el 19 de julio y entregar un Congreso que haya cumplido durante su bicentenario con la agenda que establecimos hace un año. Y a partir de allí, pues hemos escuchado algunas propuestas en Antioquia para postular el nombre a la gobernación de Antioquia, pero digamos que en ese camino todavía falta un largo tiempo y creo que es posible, pero tenemos que seguir estudiando esa posibilidad. Doctor Juan Diego Gómez, presidente del Congreso, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido usted muy amable. Yamid, a usted muchísimas gracias. Gracias, doctor Don Gómez. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, el Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Drogas sintéticas desplazan a drogas tradicionales en el consumo en Colombia. Éxtasis, LSD y Tusibi, drogas que desplazan a la cocaína en el país. Marihuana sigue de primera. Aida Merlano acusa al presidente de recibir 6.000 millones de Julio Gerlain en la campaña. Son mentiras y falacias, dice el presidente. Corte Constitucional alista fallo que tumba ley de garantías. Es un llamado de atención al gobierno, dicen juristas. Viudas no perderán pensión si se casan, dice Corte Suprema. Polémica entre Fico y Bolívar sobre féretro. Presidente Duque presenta ruta de energía eólica costa afuera. Desórdenes en la Universidad Industrial de Santander. Asesinan sindicalista en Cali. Otra lideresa asesinada en Antioquia. Solo 1 de cada 3 bogotanos hace ejercicio, dice informe de la alcaldía. En Veras comienzan a abandonar el Parque Nacional. 12 supuestos policías asaltan un comercio en el sur. Economía crecerá 5% este año, dice Banco de la República. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Una nueva generación de consumidores de sustancias alucinógenas tiene Colombia, según el más reciente estudio de Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, presentado por la Corporación Acción Técnica Social. Las drogas más consumidas son el éxtasis, el LSD y el 2CB, desplazando así a los alucinógenos tradicionales. Según el estudio en el que se analizaron 2.868 sustancias psicoactivas, hoy por hoy Colombia tiene una nueva generación que prefiere consumir drogas sintéticas. Si bien la marihuana es la que más se utiliza, el éxtasis, el LSD, los cristales y el 2CB desplazaron el uso de cocaína. Estos son los porcentajes de consumo. Éxtasis 52%, cristales 18%, LSD 15%, 2CB 8% y cocaína 4%. Colombia lo que más se consume es cigarrillo, después sigue el alcohol. El cigarrillo es lo que más mata en Colombia por consumo y el alcohol es la que más afecta a los indicadores de alto impacto social. Pero concentrándonos en lo ilegal, obviamente la marihuana es la principal sustancia de consumo, pero sí hemos visto en los últimos años cómo la cocaína, que era la segunda sustancia de consumo, empieza a ser desplazada por LSD, por éxtasis y por lo que se conoce como 2CB. A este cambio en el uso de drogas se suma que con la pandemia la forma de adquirirlas cambió. El 67% de los consumidores, según el estudio, ahora recibe la sustancia en su propia casa y no se tiene que desplazar. Además, puede pagar por billeteras virtuales. Aumentó la entrega a domicilio, pero ya no la entrega a domicilio por un dealer, sino la entrega a domicilio por una empresa de mensajería urbana. Y creo que la mayoría de las veces quienes por donde pasa esa transacción de estas billeteras virtuales no saben lo que se está pagando. La Corporación Acción Técnica Social hace presencia en fiestas y festivales con stand en donde brinda información relacionada con los efectos, riesgos del consumo y calidad de la sustancia que es utilizada. Según Quintero, la sustancia de más alto riesgo es el 2CB, porque no se sabe qué contiene y varía cada una de la otra. Como tal no es una molécula, sino que es un preparado de diferentes sustancias y nosotros en nuestro análisis encontramos 12 diferentes preparaciones. En el último año, 1.700.000 personas consumieron marihuana. La ex senadora Aida Merlano declaró este martes ante la Corte Suprema de Justicia que la campaña presidencial de Iván Duque recibió 6.000 millones de pesos del empresario Julio Gerlé. En una audiencia ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema en un proceso por violación de topes electorales, la condenada ex senadora Aida Merlano aseguró que la campaña presidencial de Iván Duque recibió 6.000 millones de pesos en 2018. Sí salieron 18.000 millones de pesos de contratos del distrito y que salieron con la finalidad de corrupción y que de hecho parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque, al que se le entregaron de esos 18.000 millones, 6.000 millones que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó Alejandro Char. Merlano además dijo que el exalcalde de Barranquilla y ex precandidato presidencial Alejandro Char le entregó 18.000 millones de pesos para su campaña. El señor Alejandro Char entregó el valor de 18.000 millones de pesos, entre esos va incluido los 7.000 millones que entregó su papá por medio del Banco de Serfinanza. Ante la gravedad de su acusación, los magistrados de la Corte le pidieron a Merlano que jurara que lo suyo no era falso testimonio y la Procuraduría le pidió que entregue todas sus pruebas. Que la acusada entregue a la sala las pruebas que ella dice tiene para efectos de confirmar sí, y comprobar sus aseveraciones. El presidente Iván Duque replicó en tono enfático a la excongresista Aida Merlano. Calificó sus denuncias como falacias y mentiras manipuladas por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, para tratar de enlodar su nombre. Desde Valledupar, el enviado de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque, en tono enérgico, casi molesto, descalificó el testimonio que rindió hoy ante la Corte Suprema de Justicia Aida Merlano y dijo que sus acusaciones de haberle entregado a la campaña presidencial de Duque en 2018 más de 6.000 millones de pesos, origen de la corrupción, no coinciden con las realidades. La señora Aida Merlano fue capturada en abril del año 2018.
antes de que yo fuera presidente. Y fuera de eso, la señora Aída Merlano nunca va a poder decir hora, lugar y fecha en la que ha tenido alguna reunión conmigo, porque no ha existido jamás una reunión con ella. El presidente Duque se declaró víctima de una manipulación que, según él, está encabezando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desprestigiar su nombre. Esto lo que es otro intento más de Nicolás Maduro, teniéndola ella protegida en Venezuela, de tratar de enlodar el nombre mío. No lo van a poder hacer, pero además le digo otra cosa, que la extraditen. El presidente Duque emplazó a Aída Merlano para que venga a Colombia y se presente ante la justicia. Y él dijo que la estará esperando para desmontar cada una de lo que él llama las falacias de la señora Merlano. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz desde Valledupar, Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y Noticentro 1 CMI estableció que la Corte Constitucional tumbará la modificación de la Ley de Garantías Electorales. Si nada extraordinario ocurre, este miércoles la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbará la modificación de la Ley de Garantías que ha permitido que la nación celebre convenios con alcaldías y gobernaciones durante esta temporada electoral, cosa que tradicionalmente se prohibía 4 meses antes de las elecciones. El proyecto de fallo conocido por Noticentro 1 CMI pide que se liquiden y se terminen inmediatamente los convenios que se encuentren vigentes y que hayan sido suscritos con la modificación de la Ley de Garantías. Los convenios interadministrativos suscritos a la fecha de la adopción de la presente decisión deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, suscribiendo el documento respectivo y sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar. Según la Corte, los convenios celebrados perderán validez, vigencia y efectos. La votación del Alto Tribunal sería unánime. En caso de que los convenios que se liquiden afecten el patrimonio público, será responsabilidad de la nación y de los entes territoriales encontrar las vías adecuadas conforme a las reglas contractuales vigentes y aplicables para la conservación y terminación de los proyectos. De acuerdo a una herramienta de Colombia Compra Eficiente, en los 4 meses previos a la elección presidencial se han suscrito más de 702 convenios por más de 817.000 millones de pesos. El jurista e investigador Rodrigo Uprimi aseguró que el fallo que tumbará las modificaciones a la Ley de Garantías se convertirá en un fuerte llamado de atención al gobierno Duque. Rodrigo Uprimi, investigador de la ONG de Justicia, le pidió a la Corte que tumbe la modificación de la Ley de Garantías por considerarla groseramente inconstitucional. Es la jugadita del gobierno. ¿El gobierno a qué jugaba? A decir, sabemos que esta norma se va a caer, porque es que era obvio, pero mientras dura todo el trámite constitucional, van a pasar varios meses y por consiguiente ya habremos suscrito todos los convenios. Uprimi asegura que el fallo que la Corte adoptaría mañana demuestra una falta de garantías del presidente de la República. Mostrar que este gobierno no está dando garantías electorales. Y hay varios elementos. Un presidente interviniendo en política todo el tiempo, avalando intervenciones en política de su ministro de Defensa y entre esas faltas de garantías, suspendiendo la Ley de Garantías para poder usar la contratación para favorecer a los candidatos que les son próximos. La Corte Suprema de Justicia advirtió que las viudas no deben perder la pensión que heredaron de sus excónyuges si se vuelven a casar. La Sala Laboral de la Corte Suprema recordó hoy que no se puede obligar a las mujeres a que se queden solteras solo por conservar la pensión que le dejaron sus difuntos exmaridos. Esto precisaron sobre la pensión de sobreviviente. Una persona perfectamente que ha quedado viuda y que viene recibiendo la pensión de sobrevivientes puede perfectamente volver a contraer nuevas nupcias sin el peligro de que se le vaya eliminar o se le vaya a suspender el pago de su mesada pensional. La Corte cuestionó que la pérdida de la pensión le aplicara solo a las mujeres que quedaron viudas y se volvieron a casar antes de 1991, fecha de vigencia de la nueva Constitución. La Corte Suprema de Justicia estableció que los hijos de crianza también pueden heredar. La Sala Civil de la Corte estableció que en estos pleitos por herencias debe prevalecer la relación de crianza y la paternidad social frente a la paternidad biológica. El candidato presidencial Gustavo Petro retomará su actividad pública tras una reunión que sostuvo con el ministro del Interior y el director de la Policía, en la cual le anunciaron que su esquema de protección será ampliada para garantizar que pueda adelantar su campaña política sin contratiempos.
En la oficina del senador Armando Benedetti se reunieron durante 2 horas el candidato presidencial Gustavo Petro, el ministro del Interior Daniel Palacios, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, y el director de la UNP. Allí analizaron la información que tiene Petro sobre un supuesto atentado criminal que cometería la banda La Cordillera contra su vida. Fue entregada toda la información sobre los vínculos de políticos con la banda La Cordillera, heredera de alias Macaco, las vinculaciones de la banda con algunos empresarios amigos de otra campaña y los datos del atentado. Se comprometió el gobierno a elevar la seguridad. La recibimos con toda la seriedad. Hoy lo que podemos confirmar es que recibimos la información, empezamos a trabajarla, empezamos todo un programa técnico con la Fiscalía, con la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. Hoy lo que puedo confirmar es que recibimos la información y empezamos a esclarecer la información que hemos recibido con detalle hoy. El gobierno se comprometió a reforzar el esquema de seguridad de Petro. Existirá un incremento por parte de la Unidad Nacional de Protección para garantizar los desplazamientos del candidato y de igual forma medidas para lo que sean concentraciones en plaza pública, en donde también tendremos unos dispositivos especiales que ya se han venido teniendo, pero que lo que haremos es concentrar aún más el esfuerzo en eso. El propio presidente de la República se pronunció al respecto. Seguimos fortaleciendo y garantizando plenamente su seguridad. Desde la campaña manifestaron que Gustavo Petro retomará este mismo miércoles sus eventos públicos, aunque siguen preocupados por su seguridad. Que uno puede decir que queda tranquilo con la seguridad del candidato es difícil. Otra cosa es que queda uno tranquilo con la disposición del gobierno. Ahora esperemos que esa disposición que ellos tienen se haga realidad, se implemente y tomen las acciones pertinentes. Aprovechando esta coyuntura, el gobierno manifestó también que reforzará el esquema de seguridad de los demás candidatos presidenciales. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entregó nuevos detalles del atentado que se estaría fraguando contra el candidato Gustavo Petro. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que fue un informante quien lo llamó para darle todos los datos sobre un presunto plan para asesinar al candidato Gustavo Petro por parte de un finquero antioqueño. El día de ayer en la mañana me dio una información muy delicada en relación a que habría un finquero, alguien que tiene haciendas o fincas en Antioquia que estaría impulsando la idea de asesinar a Gustavo Petro, candidato presidencial. Esta persona se comprometió a entregar la información a la familia. Yo hice la consulta otra vez el día de hoy, me dijo que hoy se la iba a entregar a la hija del candidato. El alcalde dijo que el informante anteriormente tuvo nexos con el paramilitarismo y que el jueves viajará a Bogotá para entregarle toda la información a la fiscalía. Esta persona, según este informante, es una persona que tiene lazos o tenía lazos en el pasado con el paramilitarismo. Hoy justamente en el Parque de las Luces, centro de Medellín, integrantes de la campaña de Petro realizaron una velatón para repudiar las amenazas. Estalló una polémica entre el candidato presidencial Federico Gutiérrez y el senador Gustavo Bolívar, quien acompañó una manifestación e interactuó con varios de los asistentes que cargaban un ataúd de papel en el que decían que enterraban a Fico y a Uribe. ¿A quién están enterrando, compañeros? A Fico y a Uribe. Sobre este video promovido por el senador Gustavo Bolívar, donde interactúa con simpatizantes del candidato Gustavo Petro que cargaban un ataúd de papel, el cual aseguraban que era de Fico, el candidato se pronunció. Dijo que promover su muerte también es promover la de quienes promueven sus ideas. Mientras ellos ejercen la política de la muerte, nosotros ejercemos la política de la vida. Yo les digo todo lo contrario. Yo les envío oraciones y les deseo mucha vida. Y que el respeto por la diferencia es fundamental. Por su parte, el senador Bolívar le respondió a Fico y explicó, según él, cuál era la intención del video. Quiere gobernar a Colombia y desconoce la idiosincrasia caribe y convierte un acto alegre de carnaval en amenaza de muerte, limitado mental. Transmití una marcha y en ella una parodia. El ataúd simboliza el entierro de lo que Fico y Uribe representan. A ellos deseo mucha vida. El abogado Jaime Lombana aseguró que la fiscal Angélica Monsalve intentó infiltrarse en su oficina para conocer la estrategia de la defensa en el proceso judicial que se adelanta contra la familia Ríos Velilla.
La fiscal Angélica Monsalve, quien adelanta el proceso contra la familia Ríos Velilla por presuntas irregularidades en un contrato con Transmilenio, denunció que el abogado Jaime Lombana, quien defiende al exconcejal Felipe Ríos en este proceso, ha enviado derechos de petición a la DIJÍN pidiendo información sobre las investigaciones por las amenazas de muerte que ella ha recibido. La fiscal asegura que se trata de una persecución en su contra. Ella no puede chocarse y obstruir la defensa opinando que si un derecho de petición se convierte en un acto de persecución. Un derecho de petición es eso, nada más, es un derecho ciudadano de orden constitucional. El abogado Jaime Lombana también asegura que fue la fiscal quien intentó infiltrarse en su oficina para conocer la estrategia de defensa en el caso de los Ríos Velilla. La señora fiscal Monsalve le solicitó a uno de los abogados de mi oficina que le informara cuál era mi estrategia de defensa. Eso es un acto violatorio del debido proceso. Mientras tanto, en el proceso contra los Ríos Velilla, el abogado Jaime Lombana interpuso un recurso de queja en contra de la imputación de cargos que realizó la fiscal Monsalve. Más de 1.300 internos de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, decidieron declararse en desobediencia pacífica y huelga de hambre. Los presos aseguran que son obligados a permanecer más de 10 horas a la intemperie y bajo temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados. Y asimismo advierten sobre falencias en la atención médica. En Barranquilla, el presidente Iván Duque presentó la hoja de ruta para generar energía eólica costa afuera. Colombia se ubica a la vanguardia en América Latina de las energías renovables no convencionales, afirmó hoy el presidente Iván Duque al presentar en Barranquilla la hoja de ruta de la producción de energía eólica costa afuera. El mandatario también visitó la mayor planta de producción de energía solar en La Loma, departamento del Cesar. Colombia sigue avanzando y sigue avanzando además con plantas que se van a seguir instalando de aquí hasta el final de nuestro gobierno y hasta final del año. Es decir, aquí esta revolución que empezó en este gobierno va a seguir. Y lo vemos con los compromisos que ya hoy los anuncia el sector privado. 2.800 megavatios que estarán terminados para diciembre de este año y vienen 4.500 más. Eso quiere decir que vamos a tener en un periodo de 4 años más de 8.000 megavatios de renovables instaladas en Colombia. El primer proyecto de energía eólica costa afuera se llevará a cabo en Barranquilla con una inversión de más de $1.000 millones y tendrá una capacidad instalada superior a 200 megavatios. El gremio que representa a los hospitales públicos alertó hoy sobre una cuantiosa deuda que dejaron a la red pública de salud las 13 EPS liquidadas. Los hospitales públicos prendieron las alarmas por una abultada deuda que está dejando la liquidación de EPS a esas instituciones prestadoras de salud. Son 3 billones de pesos que se le deben a 900 hospitales públicos por parte de las EPS que ya no están funcionando y que están siendo liquidadas. Lo más grave es que del momento de la liquidación en adelante, muchos de los hospitales públicos están quedándose sin los usuarios para ser atendidos. Desde 2018 el actual gobierno ha liquidado a las EPS Medimás, Comeva, Café Salud, Comparta, Manexca, Confacor, MD Salud, Cruz Blanca, Salud Vida, Confacundi, Confa Cartagena, Ambuc y Confa Nariño. 5 gobernadores y la alcaldesa de Bogotá firmaron una alianza por el clima, el uso responsable del agua y la disminución de la contaminación en el aire. Este martes se llevó a cabo en Bogotá el Foro Internacional Alianza Regional Centro-Oriente Andino por la Acción Climática y la Seguridad Hídrica. Hoy lanzamos la Escuela para el Manejo Integral del Agua y para el cambio, adaptación al cambio climático. En el 2025 toda la región central tendrá que ponerse de acuerdo en cuál es el nuevo plan de abastecimiento para la región, en términos hídricos, a más tardar. Y esas obras que acordemos, a más tardar en ese año, tendrán que estar construidas y operando para el 2040, porque de lo contrario no tendremos abastecimiento después del 2040. Somos plenamente conscientes de esa responsabilidad. Junto con Bogotá, los participantes fueron los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y el Meta, quienes firmaron un compromiso para la protección del medio ambiente. La Comisión de la Verdad aseguró que el comisionado Carlos Ospina faltó a la verdad en las críticas que formuló a la entidad en su carta de renuncia.
En su carta de renuncia entregada al padre Francisco de Rú, el militar retirado Carlos Ospina Gálvez hizo fuertes señalamientos sobre el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y sobre el informe histórico sobre el conflicto. Serios problemas argumentativos, metodológicos y de narrativa en lo que refiere al origen, desarrollo, responsables e impactos del conflicto. No se evidencia la pluralidad de voces y verdades que desde mi labor de comisionado he venido presentando. La Comisión de la Verdad aseguró que el informe final contendrá la respuesta a las preocupaciones del excomisionado. A los cuestionamientos y a las imprecisiones o faltas a la verdad en que ha incurrido el hasta hoy comisionado Carlos Ospina. La comisión informó que recibió 158 documentos elaborados por la fuerza pública, desvirtuando una de las preocupaciones del excomisionado Ospina. Siempre le brindó a Carlos Guillermo Ospina las garantías necesarias. Un grupo de encapuchados protagonizó desmanes frente a la Universidad Industrial de Santander. Por varias horas retuvieron un bus. Desde el mediodía, un grupo de encapuchados se tomó las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander. Retuvo un bus de Metrolínea con pasajeros y accionó varias papas bomba en la institución. Posteriormente, los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo y el bus fue atravesado en la entrada de la universidad. Este bus posteriormente fue objeto de vandalismo en puertas y ventanas y gracias a la oportuna intervención de la policía y el SMAT, estos hechos no pasaron a mayor. Por los hechos, el Consejo Académico suspendió todas las actividades universitarias y ordenó la evacuación de las instalaciones. La jornada estuvo marcada con los constantes roces entre fuerza pública y manifestantes con papas bomba y gases lacrimógenos. Las autoridades investigan quién dio la orden de asesinar a un dirigente sindical de la Universidad del Valle del Cauca. En este vehículo particular se movilizaba por el sur de Cali Mauricio Balanta, de 56 años, cuando fue abordado por un sicario que lo asesinó al propinarle varios disparos. La víctima era un dirigente sindical de la Universidad del Valle y tras el ataque chocó estrepitosamente contra un bus del Mío. Minutos después, el presunto responsable fue capturado por la policía. Se nos presenta un hecho sicarial contra una persona de 56 años que iba en un vehículo. Allí, gracias a la oportuna información de la ciudadanía y la reacción de nuestro modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, se da con la captura en flagrancia del sujeto a quien se le halla en su poder un arma tipo pistola. Un equipo especializado investiga para determinar las causas del crimen, el cual fue rechazado por varios sindicatos de la región. En el municipio de El Peñol, en Antioquia, fue asesinada una reconocida lideresa social. La mujer, identificada como María Elvira Gómez, fue hallada sin vida en su vivienda y, según testigos, su cuerpo tenía signos de violencia. La víctima adelantaba varios proyectos comunitarios en la zona y era una de las más reconocidas. Con ella, ya son 64 los homicidios de líderes en Antioquia durante este año. Solo 1 de cada 3 personas que viven en Bogotá hace ejercicio, así lo reveló una encuesta de la alcaldía. ¿Qué tan sedentarios son los bogotanos? Una encuesta de la alcaldía revela que el 66% de los capitalinos no hace ninguna actividad física. Bueno, el 34% de las personas en Bogotá manifiesta realizar actividad física regular. Eso es 1 de cada 3 personas. La falta de ejercicio está estrechamente ligada con los problemas de salud mental. Según el informe, el 14% de los consultados, la mayoría mujeres, tiene problemas de depresión, nerviosismo y preocupación. El 80% se siente deprimido o triste más de 2 veces a la semana. Sí encontramos una correlación entre no practicar ningún deporte, realizar actividades deportivas, recreación, y los temas de salud mental como depresión, ansiedad, angustia. Aunque la mayoría de mujeres considera el trabajo doméstico como una actividad física, según los expertos no es equivalente. En la medida en que más hombres asumamos el rol de cuidado y responsabilidad de cuidado que tenemos, seguramente habrá más tiempo para la actividad física y la recreación de las mujeres de nuestra ciudad. La actividad física y recreativa que más se realiza en Bogotá es caminar, seguida por montar en bicicleta. Por cerca de 4 horas, más de 30 unidades de bomberos enfrentaron este martes un incendio forestal de grandes proporciones en el Cerro de Cristo Rey, en Cali. La emergencia se extendió debido a los fuertes vientos y a las altas temperaturas en la zona de difícil acceso. Según el organismo de socorro, 3 hectáreas de vegetación resultaron afectadas. Por fortuna, no hubo fallecidos ni lesionados. La conflagración ya fue controlada. Un estudio determinará cuál será la forma en que debe ser demolido el edificio Acuarela de Cartagena sin que este hecho afecte la estructura del castillo de San Felipe.
El contrato de consultoría fue adjudicado por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo por valor de 241 millones de pesos a la empresa Proyectos Urbanos y Construcciones del Caribe SAS, que tendrá un plazo de 3 meses, según informó el alcalde de Cartagena, William Dow. Para hacer el estudio que decida cómo es que se va a tumbar el edificio, porque por su proximidad a Castillo San Felipe no se sabe si una implosión puede afectar el castillo, si hay que piso por piso, hay que hacer un estudio técnico. El mandatario explicó cuál será el paso a seguir luego de realizado el estudio al polémico proyecto en cercanías al Castillo San Felipe. Luego entonces hay que salir a hacer una segunda licitación pública ya para lo que es la demolición. El proyecto Acuarela ha estado en el ojo de la UNESCO por poner en riesgo el patrimonio y por lo cual fue recomendada su demolición antes de diciembre de 2022, luego de que el gobierno nacional pidiera un nuevo plazo para la intervención del edificio tras los retrasos por la pandemia del COVID-19. Más de 100 indígenas en Vera, que están en el Parque Nacional en Bogotá, aceptaron trasladarse a un albergue temporal. La reubicación se conoce luego de que un juez dejara sin piso un fallo que ordenaba garantizar a esta población servicios básicos en dicho parque. En las últimas horas, un juez declaró la nulidad del fallo que obligaba al distrito a entregar ayudas como comida y agua a los indígenas asentados en el Parque Nacional. No tenemos ningún fallo que nos obligue a acatar alguna decisión, porque el juez de segunda instancia el día de ayer declaró la nulidad del proceso, por lo tanto hoy no hay ningún fallo que nos obligue. Horas después de la decisión judicial, 110 en Vera decidieron aceptar el traslado al Parque de la Florida. Y sabemos, por información que tenemos en terreno, que aproximadamente entre 400 personas son las que pernoctan diariamente ahí. El resto lo que hace es dormir en otro lado. Más de 1000 personas continúan en el Parque Nacional. Muchos indígenas ya han ido al Parque de la Florida, ya han estado allá y pues han retornado debido a que el agua se abastece a través de un carro tanque, la alimentación se da cada 15 o 20 días como tal. Mañana la alcaldía insistirá en llevar una brigada de salud al Parque Nacional. Un millonario robo fue perpetrado por 12 presuntos policías en el sur de Bogotá. Los delincuentes llevaban prendas de uso oficial y usaron hasta una moto de patrullaje. La policía no descartó la participación de miembros activos de la institución en el robo del que fue víctima un comerciante y su familia. En este video de cámara de seguridad quedó grabado todo. Se ve cuando un comerciante llega en su motocicleta a su vivienda ubicada en el barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar. En ese momento llega una motocicleta que sería de policías con 2 hombres a bordo. En medio de una requisa y de una solicitud de documentos, llega un vehículo particular tipo Logan color gris con más hombres adentro, quienes simulan ser de la SIJIN Bogotá. Mientras los supuestos patrulleros interrogan al comerciante y le piden que abra la vivienda, atacan los demás sujetos que también iban vestidos de policías. Mi mamá fue la que se dio cuenta que eran policías, entonces se amarraron a mi mamá, a mi familia, nos golpearon, se llevaron toda la plata que había y se llevaron todas mis pertenencias. Sea una estructura criminal y delincuencial la que afecta a este ciudadano de comerciante y que haya miembros de la Policía Nacional involucrados, tendrá igual la actividad judicial para dejarlo a disposición de la Fiscalía. Ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para dar con el paradero de estos sujetos. El déficit de Transmilenio se cuadruplicó, supera los 2 billones de pesos, según lo revelado en un debate de control político en el Consejo de Bogotá. El déficit de Transmilenio, que supera los 2.4 billones de pesos, fue el tema de discusión este martes en el Consejo de Bogotá. Es una vena rota. Como lo dijeron aquí, estamos quitando recursos a la educación, estamos quitando recursos a la salud, llevándolos a un sistema que entre más nosotros impulsamos, menos energía tiene. El distrito lanzó un SOS al gobierno nacional para que cofinancie 2 componentes de la tarifa: la flota, que cuesta anualmente 1.2 billones de pesos, y la chatarrización, 270.000 millones. Hoy podemos estar alrededor de 5.000 pesos más o menos lo que nos cuesta mover un usuario. Al quitar esos componentes estaríamos cercanos a los más o menos unos 3.900 pesos, 3.800 pesos. Desde el Consejo le piden al distrito renegociar los contratos con los operadores privados. ¿Quién gana? Los operadores. Los operadores tienen un nivel de ganancia del 36%. El déficit en Transmilenio se cuadruplicó en los últimos 2 años. El candidato Federico Gutiérrez propuso a los empresarios el pago de un bono social a los empleados.
El candidato Federico Gutiérrez propuso un bono de gratitud económica. Con esto busca darle a los trabajadores un reconocimiento extra por sus labores. Es que exista, ojalá, ese bono de manera urgente de gratitud económica para sus colaboradores y sus trabajadores de base y que puedan tener un alivio hoy en lo económico. El candidato aseguró que con este bono las familias tendrán mayores ingresos y le hizo un llamado a los gremios económicos para que lo discutan con sus agremiados. Es que cuando se definen las metas del año, se definen al mismo tiempo unos montos de bonos variables de acuerdo a la utilidad de la compañía. Y yo creo que esa es una forma en la cual también se puede hacer justicia social, en la cual se puede ser más productivos y en los cuales la clase trabajadora colombiana va a tener mayores ingresos y al mismo tiempo va a estar mejor también la economía. El candidato aseguró que si a la economía le va bien y la empresa tiene mayores utilidades, hay que pagarle mejor a la gente. El Fondo Monetario Internacional advirtió que las garantías políticas mantendrán la salud de la economía colombiana. El Fondo Monetario Internacional, en una evaluación de los mercados financieros y la economía colombiana, ratificó la solidez de Colombia y resaltó el manejo de la política monetaria y fiscal para enfrentar los impactos de la pandemia. El crecimiento de las positivas expectativas del país permitieron la viabilidad de un nuevo crédito flexible por $9.800 millones. Sin embargo, la banca multilateral señaló de cara a las elecciones presidenciales que es esencial garantizar una estabilidad de la economía. Para el FMI, de esta manera se mantendrá la solidez de la economía y la financiación desde el exterior cuando el país lo requiera. Por otro lado, recomendó a Colombia aumentar las reservas internacionales, las cuales registraron $58.000 millones en el primer trimestre del año. El fondo argumenta que solo de esta manera se tendrá un mayor margen de maniobra ante una crisis internacional. La Junta Directiva del Banco de la República estimó un crecimiento de la economía colombiana del 5% en 2022. En la Comisión Tercera del Senado, la Junta Directiva del Banco de la República presentó el informe de política monetaria, donde mostró el diagnóstico de la economía colombiana. De acuerdo con el banco emisor, el país mantendrá una senda de crecimiento, aunque no deja de preocupar la inflación. En el primer punto se prevé un Producto Interno Bruto para este año del 5%, siendo una de las mejores economías de América Latina. Gran protagonista de esta recuperación, que es hoy ejemplo no solamente en América Latina, sino en el mundo, una economía que crece como la tercera, que más crece en más de 52 economías, que ha recuperado el 90% del empleo que se perdía en pandemia. Por el lado de la inflación se espera un descenso a partir del segundo semestre del año y cerrar en el 7%. Se espera llegar al rango meta hacia finales de 2023. Los precios seguirán marcando la diferencia en el grupo de alimentos, que ha animado al Banco de la República a arrancar la política de normalización monetaria desde el mes de septiembre y que es lo que nos lleva a la elevación de tasas de interés, pero siempre, y eso lo dice el informe también, teniendo el cuidado de evaluar muy bien cuál es la brecha de producto, es decir, que no afecte esto la dinámica económica del país. Ante los cuestionamientos del senador Iván Marulanda por el manejo de los recursos del crédito del Fondo Monetario Internacional, el gobierno y el Banco de la República señalaron que se actuó con legalidad en beneficio del país afectado por la pandemia. La operación que se hizo respetó esos principios y evitó lo que no permite la ley ni la Constitución y que son los créditos del Banco de la República al Gobierno Nacional. Este jueves el DANE revelará los datos de inflación del mes de abril. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció un plan estratégico para impulsar las exportaciones y la rentabilidad del sector arrocero. El plan de exportación del sector arrocero a los Estados Unidos ya contempla un envío de 4 contenedores con más de 104 toneladas inicialmente. La comercializadora será Thomas y Toledo, pero ya se habla de nuevos clientes potenciales. Es la apertura que hacemos hacia un mercado que nunca hubiéramos pensado que podíamos llegar. Con el anuncio, el sector empezará una estrategia de crecimiento y tecnificación para mejorar los indicadores de producción y una mayor competitividad de cara a lo que se viene en 2030, cuando termine la desgravación de aranceles del TLC para el ingreso de arroz a Colombia. Competitividad. Entonces el AMTEC significa adopción masiva de tecnología. Tecnología que estaba disponible, pero no estaba siendo, adoptada por los agricultores. Entonces, esto de los tratados de libre comercio pues ha sido para nosotros un reto, ¿no? O mejoramos la competitividad o quedamos fuera del mercado. El sector privado confía en mantener los alivios y respaldo del gobierno nacional.
El superintendente de transporte Wilmer Salazar anunció una investigación a 22 empresas por irregularidades en el modelo tarifario del servicio de transporte terrestre. El ente de vigilancia formuló cargos en contra de 22 empresas de transporte terrestre de pasajeros por presuntamente no informar públicamente sus tarifas a los usuarios. La determinación se hizo luego de una evaluación a 49 terminales de las 52 que existen en el país. No informar pública y visualmente en sus taquillas los precios de los servicios de transporte que ofrecen. Dentro de este programa se efectuaron capacitaciones a las empresas de transporte y se impusieron algunos comparendos pedagógicos con el objetivo de instar el cumplimiento de la ley. Las empresas podrían ser sancionadas con multas hasta de 700 salarios mínimos. Se mantendrá un monitoreo sobre las empresas de transporte terrestre en el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,68% a 1.593 puntos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 3,65% a 39.800 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó, con una pérdida de 3,85% a 3.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 32.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,88% a 3.313 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.016 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.242 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 18 centavos. El azúcar se transó en 18,65 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $103 con 53 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $105 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.313 pesos.